Welcome to Intellect and Imagination in Spanish, a series of interview and literary conversation in Spanish with writers, artists, scientists, and creators from Spain and Latin America. Bueno, es maravilloso y nuevamente yo siempre recalco la importancia que desde los Estados Unidos estamos desarrollando por descubrir Latinoamérica. Y qué mejor en este momento como un invitado especial, grandes representantes de Bolivia, Mariano Baptista Gomucio, Beatriz Rosell, Ana María Antonieta Mesa de Pacheco, tres grandes intelectuales, historiadores, investigadores de Bolivia, y que gracias a ustedes justamente nos estamos adentrando en estos bellos rincones de Latinoamérica para poder descubrir nuestra propia identidad, nuestra propia cultura y toda integrada en un mismo idioma. Beatriz, desde el lenguaje, tu concepto, la importancia del español y la importancia de las lenguas originarias de Bolivia. Bueno, el español me parece una lengua hermosa, es mi idioma nativo, me parece extraordinaria, pensando además que tiene una difusión de millones en el mundo. No solamente en España se habla español, sino que al salir a este mundo y a otros, se ha expandido y tenemos un continente entero que habla español, sin contar a los latinos que viven en Estados Unidos. La lengua misma a mí me fascina. Me parece sonora, musical, profunda, es capaz de contener sentimientos y percepciones, todo lo que uno puede imaginar. Y pienso que las lenguas nativas tienen una gran importancia también. No podemos quitarles a los que tienen un idioma materno el derecho a conocerlo y hablar. Pero no se ha llegado todavía al dominio de la enseñanza de estas lenguas. Se está enseñando en los colegios, en la universidad también, en mi universidad de San Andrés ofrecen gratuitamente la enseñanza, no solamente de francés, inglés, italiano, portugués, sino de las lenguas nativas, tres, guaraní, quechua y Aymara sería. Aymara. Entonces, se ha cambiado mucho de hace décadas, cuando no se tenía la idea de que no se iba a perder el Aymara. Las riquezas de estas lenguas, Beatriz. A ver, esta es una pregunta para ti, Beatriz, y para María Antonieta. Las riquezas del Aymara, del quechua. Hablemos un poquito de esto. Bueno, no, yo no hablo Aymara, no lo conozco, porque como soy de Sucre, tengo más influencia y cierto conocimiento del quechua, que es un idioma más accesible y más agradable al oído. Sé que el Aymara es muy complejo, es un idioma muy complejo y que es capaz de ser un puente con otros idiomas. Eso lo han dicho algunos lingüísticas, lo dicen, que al ser tan complejo puede ayudar a la traducción con otros idiomas, incluido el alemán. Pero no, más de eso no puedo hablar del Aymara. Y tal vez María Antonieta nos pueda hablar más del quechua. Bueno, del quechua, al tener yo un profesor como Emilio Hoffman, él era en Berlín, el músico que estaba parado en la puerta del escenario para dar paso libre a los músicos para sus actuaciones en Berlín. En esas épocas, porque él llegó a Sucre justamente cuando la guerra permitió que muchos
sal de ese país que estaba en una etapa muy complicada. Y al tener una aptitud natural, un don, un talento especial que se llama el oído absoluto, él escuchaba pues hasta el último sonido, no tenía ayuda de ningún instrumento como ahora tenemos tanta ayuda a través de la tecnología, ¿no? Él contaba con su oído. Y me decía, Antonieta, nunca he oído yo un idioma tan dulce. Era enamorado del quechua. Es decir, él quería aprender quechua, no sé si lograría al final, ¿no? Pero lo cierto es que era enamorado del quechua. Decía, no hay un idioma más dulce, porque él lo escuchaba y lo apreciaba. Ahora, bueno, los japoneses opinan que nosotros somos tierra y ellos son agua, ¿no? Ese es el pensamiento que tienen a través de los idiomas del Aymara. Y que esa conjunción, por supuesto que tiene que existir, porque una sin la otra no vive. Entonces, no sé, creo que es muy parecido al japonés, el Aymara. Tiene algo que ver con algunas palabras, ¿no? Yo no conozco la Aymara, a pesar de que mi papá era paceño, pero no hablaba Aymara. Él creo que aprendió más quechua porque vivió todo el tiempo en Sucre. Son idiomas muy lindos, son idiomas que tienen un sonido, cada uno es como el canto de los pájaros, ¿no? Porque pienso que los hombres también se han inspirado en esos sonidos. Y si uno escucha a veces un mirlo, es aymara. En cambio, escucho un canario y es quechua. Estoy segura de eso por el timbre, el sonido. Interesante, es maravilloso porque muchas veces también me sucedió en una conferencia cuando escuchábamos las lenguas de México y lo relacionábamos porque tienen un sonido muy fuerte que parecía voces de Asia. Entonces, claro, que debe ser, creo que deberíamos enfocarnos quizás... El origen. Exactamente, en el origen de esas lenguas puede ser que hubo una primera influencia asiática. De ahí que se parezca tanto el sonido. María Antonieta, ¿cómo lo viviste tú eso? ¿Cómo lo recuerdas tú? Bueno, yo en mi familia teníamos la tradición de ser profesoras de piano. Porque a través del estudio del piano que era exigente esa época. Había que tocar todos los himnos. Además, todas las escuelas de Bolivia, sin excepción en Sucre, tenían piano. Entonces, era el instrumento que utilizaba el maestro para poder enseñar a los alumnos o canciones, himnos o danzas, era el piano. Entonces, el profesor de música tenía que tener conocimientos bastante serios de lo que era estudiar el piano. Muchos de los directores, incluso de escuela, que habían querido ser profesores de piano, no pudieron por el instrumento, que era un problema, estudiar piano. Yo lo que me acuerdo es cuando era niña, muchas veces decían, ¿no? Comentando así en un comentario de hogar, digamos, cerrado, así entre varias amigas decían, ay, pobrecita, tiene que trabajar porque necesita. Esa era la idea. Y se quedó grabado en mi mente, porque en mi casa, después con los años, mi mamá trabajaba, toda la vida ha trabajado, mis tías, bueno, nosotros ya a todo dar. ¿Y tú qué tal, Mónica? ¿Cómo trabajas? Beatriz, ya es otro el mundo. Ya nos damos cuenta que la mujer no está preparada solo para mantener un hogar, para estar cerrada en el hogar, hacer las faenas del hogar. No, pues, la mente da para pensar y ser un aporte. Y eso es lo que tratamos de hacer todas nosotros, de acuerdo a nuestras habilidades. Mario Estensoro fue el que fundó la carrera de música en la Escuela Nacional de Maestros, en la cual yo he estudiado, la que estaba hablando Beatriz. Llegaban jovencitas, señoritas de todo Bolivia a estudiar a la Escuela Nacional de Maestros, porque era la profesión que preparaba a las niñas para ser docentes. Muchas de ellas trabajaron, otras no, en fin, dependía de sus aptitudes. También iban
jóvenes, pero los jóvenes utilizaban más la escuela normal como un trampolín. Después iban a estudiar derecho a la universidad, generalmente, o cualquier otra profesión, porque eso les daba un medio de vida corto, no con muchas exigencias económicas, para poder seguir estudiando y tener otra profesión. Esa era la Escuela Nacional de Maestros. En mi profesión, en música, eran 4 años. Bueno, con mi preparación de piano que había tenido desde niña, y yo siempre he sido como ustedes, ¿no? Nos encantan los libros. Yo la hice en 2. En 2 años ya era profesor. A mis 18 años empecé a trabajar. El momento que me jubilé, a los 55 años, ¿a quién yo le debía un agradecimiento de vida? A mis alumnos. A pesar de haber entrado a trabajar tan joven, ¿no? Yo tenía 18, era muy jovencita, estaba en lo mejor de mi vida. Tuve alumnos grandotes y sin embargo siempre fui tratada con tanto respeto que el día que me jubilé yo decía, qué suerte la mía. Cómo trabajé en una época tan linda de la vida que me permitió tener valores en la juventud, me permitió ver valores, gente valiosa. Incluso fui acompañante del coro de la escuela normal cuando estaba Emilio Hoffman. Y Emilio Hoffman en los conciertos recibía el ramo, porque los conciertos eran hermosos, y él se me acercaba y me lo entregaba. Porque como su pianista yo me había rajado estudiando, y claro, él como músico sabía cuánto había estudiado yo para no equivocarme y hacerlo bien, ¿no? Entonces fue una época muy linda en Sucre. Fue una época, como dicen, solo veía uno, pero no eran médicos, mandiles blancos de estudiantes. También estaban los médicos, ahí lo conocía mi esposo, en la Universidad San Francisco Javier. Pero era una ciudad completamente llena de estudiantes. Teníamos otros intereses. Yo me acuerdo muy poco de la política, porque los estudiantes no estábamos como ahora politizados. Desde chiquitos empiezan ya a ver la política como algo casi normal en las conversaciones. Además, en la casa, los jóvenes, la juventud, los niños, teníamos nuestro lugar, por lo menos en mi casa. Tenían las reuniones de alumnos o de adultos y nosotros afuera. Incluso en el comedor, cuando invitaban gente, estaban los adultos comiendo y nosotros afuera. Era otro lugar que debíamos comer los niños. No es como ahora. Ahora, algo que me asombró fue una mesa donde estaban adultos y niños. El niño tiene todavía todos otros intereses. Nuestro país es politizado. ¿Por qué las conversaciones de los niños no tenían un lugar aparte? Y tenían que empezar con las conversaciones de los alumnos, de los adultos, que lógico son más interesantes cuando uno es niño, ¿no? Como hablan los adultos y cuentan cosas grandes y difíciles de acceso a esa edad. Entonces uno lo que sueña es estar ahí, al centro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Quién sabe, los espacios tendrían que ser nomás más divididos, porque los intereses de acuerdo a la edad son diferentes, tienen que ser diferentes. A un niño no se lo puede volver grande, se le hace perder una etapa, pierde mucha etapa muy linda de su vida, que es el soñar limpiamente, el no tener influencias tan complicadas. Ahora los niños no, ya son adultos desde que nacen. ¿Eso será bueno? No sé. Habría que hacer un estudio muy serio, ¿no? De lo que es la psicología. Nosotros hemos llevado filosofía de la educación, materias didáctica, pedagogía, pero además con profesores de primer nivel, y siempre aconsejaban hacer una diferencia para no apurar al niño a ser adulto, sin tener todavía una preparación humana de vida, ¿no? Una experiencia. Sin experiencia se los vuelve ya grandes. Y Beatriz,
Estamos hablando de la importancia de la cultura para el desarrollo del país. ¿Qué es lo que le falta a Bolivia para que tenga conciencia de la riqueza de sí misma? Tú que estás en el ámbito académico, ¿por dónde deberíamos empezar? Pienso que lo que hace falta es tener políticas culturales del Estado, estatales e integrales, porque hay muchos espacios en la cultura, como la gastronomía, la literatura, la filosofía, la antropología, etc. Las culturas mismas, la fiesta. Entonces, uno de los problemas que hay en muchos países es que las políticas son muy estrechas. Las de la salud están por un lado, ni siquiera son completas. Hay muchos grandes problemas. La educación está por otro lado, no se conecta. Entonces, pienso que a nivel general y macro, son las políticas de Estado las que hacen falta. Incluso contando con esa fundación cultural del Banco Central que ha tenido un papel más importante que el del Ministerio de Cultura en mucho tiempo, porque el Ministerio de Cultura es tan politizado que las autoridades son nombradas a dedo, no conocen las manifestaciones culturales, no les interesa, es lo más grave. Mientras que, bueno, a la fundación también van personas que no tienen nada que ver. Entonces, la politización excesiva es terrible. Vamos a hablar desde ese aspecto. Beatriz, tú estás en el ámbito académico, estás dando a conocer tu cultura, la riqueza de Bolivia. Desde tu propia experiencia, donde tú eres la mentora de muchos jóvenes, háblanos un poco acerca de la cultura, de la tradición. Recréanos esa magia que nos da Bolivia con tanta riqueza, con las tradiciones y con la gastronomía. Bueno, sobre todo puedo hablar de esos dos ámbitos, de la tradición gastronómica y la tradición musical, que son los espacios en los que he trabajado más. En cuanto al gastronómico, sí, en efecto tengo un libro que se ha agotado, que es algo muy extraño para Bolivia. Se ha agotado, en primer lugar, porque la gastronomía está de moda en el mundo entero. Es un boom escandaloso, extraordinario. Entonces, este libro salió hace 2 años dentro de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que lo manejó la vicepresidencia, y todos piensan que ha sido el mejor proyecto del anterior gobierno, la Biblioteca del Bicentenario. Ya sabemos qué se piensa del resto, ¿no? De la salud, la educación, etc. Pero este proyecto de hacer 200 libros, que hasta ahora no se han hecho todavía ni 100, funcionó muy bien porque se trata de libros de distintas temáticas subvencionados por el Estado, o sea, de bajo costo, que la gente tiene mucho interés. Entonces, esta antología de la gastronomía boliviana que justamente recorre toda la historia de la comida en Bolivia, desde los principales alimentos prehispánicos. Quinoa es un tesoro. Sí. Fíjate es interesantísimo todos estos. Háblanos un poquito de esa riqueza. Sí, la quinoa en el mundo entero, en la alta cocina está valoradísima. Pero en el caso de la comida prehispánica, hay unos cuantos productos que son los más importantes. Y lo más interesante, repito, es que no son solo de Bolivia, son de toda la región andina. Hay una historiadora colombiana que justamente ha estudiado este tema, el ají, el maíz, la papa en el caso de Colombia, son
tan importantes en toda la región. Eso es fascinante. ¿Se acuerdan ustedes de la yuca, el camote, Sí, la jícama? la yuca está en la parte del oriente. Y el maíz cruza Bolivia y cruza América Latina. Somos las gentes del maíz, los hijos del maíz, porque viene desde México hasta la Argentina, desde las montañas más frías hasta el oriente boliviano. Se come humintas en toda Bolivia y en toda América. Por cierto que la yuca es del oriente. En el oriente hay diferencia entre las comidas. No tiene el chuño, ni el ají es tan importante. La quinoa, la cañagua, el amaranto son de la región andina, pero en el oriente la carne ahora, sobre todo ahora, es fundamental. Además, sabemos que están produciendo y exportando un horror de carne a la China, carne de cerdo, carne de vaca. Y podría decirte que los pescados son los menos favorecidos, lo que está mal. En cambio, la papa, no podemos vivir sin papa. Hay maravillas de platos que vienen de la tradición. El chuño es producto de la tecnología muy importante que tuvieron los andinos en sus tiempos, que pudieron deshidratar la papa y convirtiéndose en chuño. Y lo mismo con las escasas carnes que había, no eran carnívoros los andinos, eran gramíneos. Lo más importante eran los granos, las hierbas, tal vez una comida más sana que la abundancia de carne que viene con España. Así que eso es lo que va a constituir la gastronomía del mestizaje. La mezcla de lo que viene de España con lo que había aquí. Es admirable justamente porque quería entrar en ese tema. Cuando vienen de España nos enseñan un tipo de comida, pero que ellos se sorprenden porque vienen aquí, encuentran frutas exóticas, encuentran el paraíso. Dice a un gran fragmento de Cristóbal Colón, hay montañas de minerales, de piedras preciosas. Dice, es el paraíso, porque a uno donde va, ve frutas nunca imaginables, ve exuberancia en la vegetación, exuberancia en la minería, exuberancia. Es maravilloso cómo se refleja, y yo sigo diciendo, al día de hoy, Latinoamérica sigue siendo exuberancia. Y este encuentro que estamos ahora me emociona porque somos 3 mujeres en un diálogo cultural. Un poquito quiero adentrarme, María Antonieta, como hicimos con Antonio. Háblame un poquito del primer encuentro con Beatriz. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa magia del conocimiento que te acercó a Beatriz? Bueno, Beatriz trabajaba con el profesor, ¿cómo se llama? Mario Estensor. Y por encargo de él teníamos que tener juntas, me hacía una entrevista. ¿No, Beatriz, que fue así? Bueno, empezamos la entrevista. Beatriz era muy joven. Y don Mario Estensoro era encantado con ella. Tú eras su secretaria, ¿no? ¿Qué papel tenías con don Mario? Claro. Pero él te apreciaba muchísimo. Era la Comisión de Música de la UNESCO. Exacto. Y trabajamos un tiempo muy corto en Cochabamba, en la Fundación Patiño. Un tiempo breve. Sí. Bueno, yo lo conocí a don Mario después de que te conocí a ti. Él hizo la entrevista, pero sin conocerme. Después yo fui a Santa Cruz para conocerlo a él, porque yo estaba preparando mi segundo trabajo de Miguel Abalda. Y lo fui a buscar a don Mario para que me ayude, para mejorar, en fin, cómo yo iba tocando, ¿no? Quería que me aconseje, que me apoye, que me enseñe cómo pensaba él que era la cueca, ¿no? Estuve con don Mario y nos acordamos mucho de ti, porque él siempre te había apreciado muchísimo, le habías hecho un papel
increíble en su momento cuando trabajaste con don Mario. Yo estuve con él exactamente una semana, que te cuento, fue tan gentil don Mario que suspendió todas sus clases y se dedicó a estar conmigo. O sea que yo lo conocí a través de tu persona también, mira, a tu marido también. O sea que dos personajes tan importantes en el país los he conocido a través de ti. Bueno, yo tengo el recuerdo más preciso de María Antonieta, ya como gran intérprete del piano. Bueno, en este caso, también me parece que estabas interpretando en otros instrumentos. Cuando visité, no puedo precisar el año, pero tú sí te vas a acordar, 2008, 2009, visité la Casa de la Libertad y él, que ahora sigue siendo director de la Casa de la Libertad de Sucre, Mario Linares, muy amigo desde adolescentes, me dijo, tienes que venir a la sala principal porque hay una pianista que está preparando un concierto que te vas a quedar muda. Así fue. Desde la entrada al salón principal de la Casa de la Libertad, escuché unas notas desconocidas para mí y estaba María Antonieta preparando un concierto del gran músico del siglo XIX, de origen arequipeño, pero que vivió en Sucre más de 20 años, Jiménez. ¿Cuál es el nombre completo? María Antonieta, ¿cuál es el nombre completo? Pedro Abril, ¿cómo es? Pedro Tirado Abril, Pedro Jiménez Abril y Tirado. Sí, un nombre complicado, pero Sí. de una música maravillosa, extraordinaria, que no se la ¿De había dónde era? escuchado desde el siglo XIX. ¿Perdón? ¿De dónde era? Nació en Arequipa, pero el presidente Santa Cruz lo invitó a trasladarse a Sucre, Chuquisaca era entonces, para ser maestro de la catedral. Ya el mariscal Sucre había tratado de llevarlo el 27, 28 antes de dejar la ciudad cuando era presidente. Ya era famoso Jiménez de Abril en su patria, en Arequipa. Era famoso como intérprete de muchos instrumentos y como gran compositor de aires que tenían, por cierto, un legado, era un legado europeo, era un gran estudioso de la música europea más importante de todos los músicos que existieron en Europa y llegaban, cuyo conocimiento llegaba a América, él y otros músicos, por cierto, de la América hispana, los conocían. Entonces, él era uno de ellos, siendo maestro de la catedral, donde estaba obligado a tocar especialmente música religiosa, pero no podía con su talento que de haberse difundido como ahora es posible hacerlo hacia afuera, hubiera sido el gran músico de América de su tiempo, pero las condiciones eran otras, lo sabemos muy bien. No, nada salía de su espacio, a no ser que viajaran, como lo hicieron los libertadores y la guerra de la independencia que cruzaron América entera, por las cordilleras, por los ríos, por todo lado. Y con ellos también llevaron la música. Así que ese es uno de los temas que yo tocaba mucho en ese Beatriz, libro. memorias culturales cuando eras niña, cuando eras adolescente. Personajes que vienen a tu mente, por favor. De Sucre, mi ciudad amada, aunque en La Paz he pasado casi más de la mitad de mi vida. Dejé Sucre a los 21 años. Fui directo a Francia a estudiar porque Sucre había estudiado Derecho y nunca fui abogada, aunque el Derecho te deja una gran formación. Salí y solo he regresado por tiempos cortos. Entonces Sucre es la ciudad amada de niña y adolescente. Y tengo, por cierto, unas vivencias hermosas de la ciudad misma, una ciudad que tiene un legado colonial muy grande.
es la más armoniosa de Bolivia, según la arquitecta Teresa Gisbert, entre la cantidad de casas de estilo colonial que todavía quedan, el cuidado que tiene la gente de los tejados y la nueva arquitectura que impusieron en el centro de la ciudad y después en los entornos, ya una arquitectura europea, francesa, con la oligarquía chuquisaqueña. Entonces se han mezclado muy bien lo colonial con esta arquitectura moderna europea. Entonces es realmente muy, muy hermosa. Tengo el recuerdo de algunas calles que suben, bajan, bastante limpias, ir hasta la Recoleta o ver los cerros. A mí no me gustaban mucho los cerros, pero sí las calles, los atardeceres. Yo salía del colegio y cruzaba la plaza a las 6 en punto después de jugar voleibol y la Radio La Plata estaba terminando su informativo de deportes. Entonces, con una música de marchas americana, pero yo marchaba. Tenía 14 años, así que me parecía normal marchar por medio de la plaza con la banda americana que transmitía la radio. Pero esa radio, La Plata, como se acuerda muy bien María Antonieta, también difundía la música popular chuquisaqueña. Fue la gran difusora, así que la que hizo conocer a la gente, aunque ya la conocía a nivel popular, cuecas y bailecitos. Todo lo que María Antonieta interpretaba al piano, sí que se podía oír en la Radio La Plata, sobre todo los domingos al mediodía, un programa especial cuando las personas estaban en un menú de domingo en la casa que era generalmente la sopa de maní, que era exquisita en Sucre. Las María comidas. Antonieta, ahí me encantaría que María Antonieta, me gusta la visibilidad que Beatriz nos da sobre la cueca, sobre esto que es nuevo para nosotros y que queremos aprender. María Antonieta, desde la perspectiva de pianista, de compositora, háblanos un poco, la cueca, los otros sonidos de Bolivia. Bueno, mira, el domingo, como dice Beatriz, había las noticias en Radio La Plata y también las estudiantinas, que eran las que tocaban las cuecas y los bailecitos. Y esa época tocaba Miguel Abalda, nuestro gran compositor. Tocaba la estudiantina. Él era abogado, pero tenía pasión por la música porque fue un niño que estudió en la catedral, alumno de Roncal. Fue seiseño. Incluso hay unas casullas, los uniformes que se ponen los niños en la catedral, y hay un uniforme que parece que era de Miguel Abalda, porque está con su nombre, y seguramente estos niños traveseaban, en fin, correteaban y se cambiaban los uniformes. Ese uniforme está en la catedral. Este músico le dio mucho valor a la cueca porque fue alumno del maestro Simeón Roncal. El maestro Simeón Roncal, que en este momento está llegando al boom del mundo, porque él ya había llegado al mundo. Vamos a adentrarnos por parte. Casullas. ¿Qué es la casulla? La casulla, el sacerdote, cuando entra a dar la misa, tiene una vestimenta especial. Esa es la casulla. Y los niños, los seiseños, al estudiar, los seiseños eran 6 niños que estudiaban en la catedral. Eran las fotocopiadoras de la época. El maestro dibujaba las notas, escribía las notas de las partituras y les pasaba a los 6 niños, a los 6, porque eran 6, que se estaban entrenando para ser también maestros de capilla. La función del maestro de capilla fue excepcional, porque tenía que ser un músico también excepcional. Y ahí llegó Pedro Jiménez Abril y Tirado a ser maestro de capilla en la catedral. O sea que la historia en Sucre fue muy interesante, porque estaba
Pedro Jiménez Avili Tirado en su apogeo, pero después fue decayendo. Y su alumno, después de varias generaciones de Roncal, llegó al maestro Simeón Roncal, que termina una etapa en la historia de Sucre. Pedro Jiménez estaba en la época de los maestros de capilla y Simeón Roncal termina esa etapa. La etapa decisiva en la que la religión intervenía en todas las actividades de la ciudad. Roncal, con su talento, ya no se dedica directamente a la música clásica, con influencias europeas. Él toma un camino propio con todo su talento y salen las cuecas más hermosas, mejor compuestas y realmente como música complicada para cualquier pianista, porque muchos me decían, pero esto es para torcerse los dedos. Efectivamente, es música muy difícil. Y empieza a recorrer su música por varios institutos de preparación para pianistas y también universidades que se convierten en programas de exámenes finales. Entonces Roncal ya fue conocido. Lastimosamente salió de Sucre y murió muy pobre en La Paz. Ya nadie varios años se acordó del maestro. En el trabajo de investigación que yo fui haciendo, muchas de las cuecas las desempolvé porque estaba el maestro ya casi olvidado. Él fue recordado a través de un juicio que tuvo. Le robaron una cueca, porque ese es un plagio, es un robo. Le robaron una cueca, le cambiaron nombre, le pusieron letra, y es una cueca muy difundida que se llama Soledad. Pero no es Soledad, la cueca se llama Implorando. Y la cueca original no tiene quimba. La cueca tiene 3 partes fundamentales, además de la introducción. Y la quimba es la parte del centro en la que la pareja expresa todo un sentimiento, ¿ya? Esa parte no tiene esta cueca, que se llama Implorando. Sin embargo, a través de ese juicio y de ser transformada por los que robaron la cueca, se quedó en otro formato. La cambiaron la cueca y cambió incluso el nombre, se llama Soledad. Ese fue uno de los primeros juicios que se llevó a cabo por motivos de plagio. En mi país los plagios son muy comunes. En este momento hay un reclamo de una cantautora que ha plagiado en su composición parte de la música del Leodán. Entonces, pero esos plagios a veces son involuntarios, porque la mente almacena algún recuerdo que después sale como parte propia, ¿no? Pues es un recuerdo de una música que no fue creada por ese compositor. O sea que el campo de la música es muy complicado. La poesía, por ejemplo, tú escribes palabras que quedan en un papel, igual las novelas, y las puedes revisar es decir, todo el tiempo. Y puede ser gente experta o no experta, porque todos tenemos que leer. Con la música no ocurre eso. Con la música tiene que ser la mayor parte de los reclamos por gente entendida. Porque la partitura no es fácil de traducirla. Muchas tú la ves, es una partitura, ves notas, obvio. Pero ahí va la gente que conoce. Entonces, a través de una de esas acciones, fue uno de los primeros juicios, la cueca de Roncal. Él no terminó el juicio, terminaron sus hijos, porque él murió, duró años. Bueno, también hay que recordar, María Antonieta, que el MNR, la Revolución del 52, hizo algo por la música popular boliviana, especialmente a través de la radio Limani, que tenía alcance nacional, fue creada en el momento de la Guerra del Chaco para dar las noticias, pero también siguiendo la ideología del MNR, daba preferencia a la música boliviana mestiza o popular, que es toda esta, no a la clásica, porque la consideraban de las élites. Entonces tenía algunos concursos y Roncal ganó, fue el premio principal de uno de esos concursos de Radio Limani.
y era el gran maestro admirado, participaba en varios programas de música boliviana y era reconocido, lamentablemente ya eran los últimos años de su vida, que sí ha sido ya pobre, pero fue reconocido por suerte en estos años en La Paz, el 52. Él murió en el 53. Entonces, la radio alemana es anterior a la revolución misma. Tenía un espacio abierto, así que allí Roncal fue reconocido en la ciudad de La Paz. Más bien. Sí, él murió en La Paz y su sueño siempre fue llegar a La Paz. Llegó a Potosí por un accidente del destino, pero su sueño era llegar a la ciudad de La Paz, porque en Sucre no le dieron el reconocimiento que debían haberle dado. No. No le dieron. Incluso cuando Eduardo Verdecio le preparó un concierto al maestro Roncal, porque Roncal ya era conocido, le preparó el concierto y Roncal le ponía el pretexto, pero no tengo terno, que necesito zapatos nuevos, en fin. Bueno, al final lo llevó a Sucre para que tocara en el Teatro Mariscal y tocara para la sociedad, porque justamente el maestro fue rechazado en su momento por la sociedad, porque él había empezado a inspirarse en el folclore. Y en Sucre estaban muy influenciados por las costumbres europeas, incluso los edificios, la etiqueta, la forma de comportamiento. De ahí nos viene un apodo, nos decían sangre azul. De ahí nos viene el apodo de la sangre azul, porque estábamos completamente, la ciudad estaba muy influenciada y, claro, todos tenían que ingresar a esa forma de vida, porque si no, no eran considerados buenos chuquisaqueños. Y eso ha influenciado a través de muchos años con ese adjetivo que al final ahora nos causa chiste, pero esa época no era chiste. Sin embargo, una de las razones, podríamos mencionar dos razones para que los bailecitos y las cuecas tuvieran tanto crecimiento en Sucre, especialmente, más que en Cochabamba, más que en La Paz, en ese momento, los primerísimos años del siglo XX. ¿A qué se debe? A la presencia de esos grandes maestros, compositores, pero también a la enorme recepción, producción, difusión que tuvo esta música en las chicherías de Sucre, sí, que eran frecuentadas por los caballeros, por los estudiantes, por los artesanos, las chicherías que eran muchas. Mira, lo que tenemos es la pasión, el espíritu por las cosas que amamos. Justamente estamos hablando de cómo lo burocrático destruye realmente lo creativo, sí, la inversión en verdaderas cosas que pueden fortificar un país y sin embargo perdemos el tiempo. ¿No? Sí, es verdad, totalmente. Ese es el mal de la humanidad. La falta de educación. Sí. Tenemos complicaciones con la educación, ¿no? Sí, pero al final las iniciativas las tomamos las personas y en cualquier parte somos las personas a veces las que vamos cambiando. Y Beatriz, usted en la universidad está dentro de la Universidad de San Andrés. Sí. Bueno, el instituto en el que estoy trabajando se llama Instituto de Estudios Bolivianos y comprende a todas las carreras de la Facultad de Humanidades. Entonces, tenemos en el instituto 10 investigadores titulares. Sí, es increíble. Yo tenía un compañero mío aquí, es un gran poeta de Bolivia. ¿Cómo se llama? Eduardo Mitre. Ah, es un gran amigo. Vive en Nueva York. En Nueva York, sí, una persona maravillosa. Sí, es excelente. Es un gran poeta, sí, y un gran estudioso de la poesía, un crítico, historiador. Sí, es verdad. Sí, una gran persona. Y luego que Bolivia tiene una riqueza, cada vez que me remito a investigar
la riqueza que tiene Bolivia, el patrimonio cultural, el patrimonio territorial que tiene esa diversidad. Sí. Es increíble. Ustedes tienen tesoros admirables dentro del turismo culturalmente, lo que es la cultura, la diversidad. Sí, tenemos cosas maravillosas, salvo que la política y la burocracia nos impiden avanzar. Sí, Interfieren. Sí. claro, es que eso es lo que yo digo, ¿cómo es posible que un país tan rico culturalmente, Tan rico, sí. sí, y es las personas, destruimos la imagen sí es una pena que la política se haya preocupado más de un individualismo que de una colectividad que Sí, beneficia al país y al así es. futuro de las personas. Así es, ¿verdad? Una No más lástima. que para ir ¿Cuáles ser creciendo, nuestros temas? para ir avanzando también necesitas el apoyo, no puedes hacerlo sola. Las instituciones importantes. Yo hace algún tiempo me alegré mucho que Mariano estuviera en la institución del Banco Central, que sabes, es lo más importante que tenemos a nivel de fundación. Entonces tiene que estar manejado por personalidades, no puede ser cualquier persona. Puedes tener tú un trabajo obvio, puedes tener una investigación de acuerdo, pero ¿y de dónde están los principios de educación y de contactarte con las demás personas? Claro. Fíjate que yo esta fundación nunca me pude contactar con las personas. Siempre fui muy maltratada. Porque al hacer mi investigación necesitaba yo un apoyo. Iba creciendo la investigación, yo necesitaba fondos para seguir. Y no se dieron las condiciones. Hemos llegado al tope. Es decir, si tú un rato te pondrías en mis zapatos y sabe, Beatriz, de estas barbaridades que vamos pasando. Son barbaridades. Sí, es la cosa más, yo me sorprendo. ¿Sabes qué? Quizás nosotros como estamos acostumbrados a vivir en otro ambiente donde casi tratamos de tener una relación todos por igual. Existe un objetivo y el objetivo es, si yo crezco, los que están en mi entorno tienen que crecer al igual que yo. Y encontrarse con las personas adecuadas es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Porque esos son como energías que se atraen, energías donde uno se beneficia del otro y es maravilloso, es lo que nos enriquece. Así es. Por eso es que no podemos crecer nosotros. No podemos crecer. ¿No, Beatriz? ¿Qué tal? Sí, es que realmente tenemos que empezar ahí cambiando la educación y creo que también es una iniciativa que tiene que nacer también fuera de las aulas. El hecho de educar a la comunidad en todos los aspectos. Exacto. Desde crear espacios comunitarios donde hay educación en todos los ámbitos. Y educación en diferentes aspectos como es la ética, como es la moral, como es el entendimiento, la comprensión. Y sobre todo, hacer que la gente valore la historia de su país. ¿Sí? Me comentó usted que había sido diplomático. Ahí tienes otro problema. Hay un déficit de autoestima en la gente, porque además este país ha perdido guerras internacionales. Hay un complejo en ese sentido. No tenemos acceso al Pacífico. Es muy difícil salir al Atlántico, o sea que es un país cerrado en sus montañas y en sus llanuras del trópico. Pero lo que tú dices es muy cierto. Se necesita elevar la autoestima de los jóvenes y para eso ellos tienen que conocer la historia y valorar lo bueno y lo malo, porque no es cuestión de edulcorar los textos o mentir, pero es el país que hemos heredado y que lo tenemos que preservar y respetar. Lo grave es que el gobierno que se instala niega todo lo anterior. Tienen el complejo de Adán, piensan que están descubriendo la pólvora o el agua caliente,
pero están totalmente ideologizados. Y en el caso de Bolivia, estamos con el drama de la anterior presidenta que está detenida, injustamente detenida, porque un mandatario tiene que ser sometido a un juicio del Congreso. Y aquí un fiscal de tercera o un juez de cuarta la han puesto en prisión. Esa es la realidad del que no está conmigo, está contra mí, que es lo que la regla de esta clase de gobiernos. Entonces no hemos llegado a un clima de entendimiento y de diálogo. Pero el gobierno ha perdido 4 gobernaciones en las elecciones generales. Ojalá que eso les dé que pensar. Hoy día el movimiento al socialismo está en una reunión en Cochabamba viendo por qué han perdido. Ojalá que no, bueno, siempre han acusado al imperialismo norteamericano, a la derecha, a la iglesia. En fin, esos son los enemigos históricos. Es interesante miramos hacia Europa, hacia los Estados Unidos, quizás para la parte negativa y crítica. Sin embargo, también hay cosas positivas, porque mucha gente que en su país no se ha desarrollado ha venido a estos países, y sucede que Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigrantes latinoamericanos, de inmigrantes europeos, donde han tenido la oportunidad de desarrollarse, de sus ideas hacerse realidad y luego desarrollar, mejorar su vida en el aspecto social y cultural. A veces creo que debemos mirar la parte positiva y entre los gobiernos buscar el encuentro que es el beneficio para todos los países. Mirar quizás a los países nórdicos, donde cambian de gobiernos, pero hay un solo objetivo, que es el desarrollo del país. Así es que tenemos esa satisfacción de que los bolivianos fuera del país se distinguen o los distinguen, cosa que les niegan en su país de origen. Claro, es que eso también es algo muy importante de analizar. El sueño americano para unos puede ser solamente la parte económica, pero para otros puede ser el desarrollo profesional. Y yo aquí en los Estados Unidos conozco gente boliviana de un talento increíble, gente grandes intelectuales, gentes que representan a su país, ciudadanos bolivianos que son embajadores de su país. Y eso es maravilloso. Y por ejemplo, sucedió con María Antonieta, cuando vino aquí, fue gracias a ella que pudimos reconocer la riqueza cultural de Bolivia en el aspecto de la música. O sea, si ella no hubiese dedicado su vida a investigar todas estas grandes personalidades que estuvieron en la sombra, yo digo, eso es ser un embajador, estar fuera de la política y ser embajadores de su país, pero a través de la cultura, no a través de la demagogia. María Antonieta, ¿cómo nace ese deseo de dar voz, de dar visibilidad a todos estos grandes músicos? Y que usted también, Antonio, ha conocido, ¿no?, a todas estas, la mayoría, ¿no?, dentro de la historia de todas estas personalidades. María Antonieta, ¿cómo nace ese interés de enfocarse en el estudio de la música boliviana? Micrófono. Yo empecé este trabajo de niña. ¿Por qué de niña? Porque vivo en un lugar muy lindo, es el Parque Bolívar. El parque es un lugar con árboles, vienen los pajaritos, cantan, es un pequeño bosque. Y al tocar el piano, con las clases que nos daba el profesor, yo asociaba ese sonido con el sonido del piano, porque era perfecto, era un sonido bello. Y me soñaba y decía, ¿cuándo podré tocar bien el piano? Chapaleaba, obvio. Estaba empezando desesperada. En ese afán de querer más
y observar mi país, porque como dice Mariano, nuestro país siempre ha sido complicado, políticamente muy complicado, en todas las épocas. Creo que no hemos tenido momentos de paz, de poder desarrollar en calma todo lo que ocurría alrededor nuestro. Siempre había alguna complicación política, o estaban perseguidos, o, bueno, era un tole-tole, un caos. En ese ambiente, yo con el piano, tan tranquila, estudié que estudié, empecé a soñar y a despegar con mis sueños. Yo veía los discos que llegaban de los grandes maestros, con toda su biografía, les hacían todo un honor en el espacio del mundo, pero claro, ellos eran una cultura muy antigua comparada a la nuestra. Y los cholos, porque teníamos diferentes formas de irnos nosotros ubicándonos en el planeta, y éramos cholos, porque somos mestizos. Pero había una diferencia. Habían los que iban para atrás y los que tratábamos de ir hacia adelante. Como dice Mariano, con tantas complicaciones intelectuales, sobre todo para la gente que queremos avanzar, se nos complicaba el panorama que se venía. Era muy difícil que lleguen discos, era muy difícil tener acceso a partituras, peor originales. Pero yo me propuse y yo dije, si voy a estudiar el piano, porque en mis inicios soy pianista clásica, pero empecé a ubicarme y a pensar quién era yo. Soy boliviana. Ahorita, lastimosamente, ser boliviana utilizan como bandera la pollera. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la pollera? Si todos tenemos derecho a vestirnos como nos gusta. Ese no es un escudo, no es una defensa. Ese es parte de un vestuario. Y es lógico que en todos los lugares tienen una identidad con el vestuario. ¿Por qué nosotros utilizamos en este momento la pollera como si fuera un arma, no sé, nuclear? Es complicado y es una cosa normal. Los compositores sufrieron también esas discriminaciones porque ellos eran cholos y no podía imaginarse el ambiente, un mestizo en el piano tocando partituras de los grandes maestros universales. Peor cuando llegábamos al tema de sus composiciones. Eso era tragedia. Eso para el grupo de intelectuales de esa época era un abuso. ¿Cómo se animaron? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo utilizaban un espacio tan espectacular y tan especial? Un hombre tan común como éramos nosotros. Yo soy rebelde. Por naturaleza soy rebelde. Me encanta ir contra la corriente. Mi mamá me sentaba a su lado y me decía, ¿pero qué te pasa? Seguí tocando lo que tocas. Toca Schumann, Chopin, en fin, todos los grandes compositores universales. ¿Por qué te tienes que meter en un ambiente tan complicado? Pero yo ya me metí. Ahorraba esa época ahorraba, tenía recreos, en fin, pero iba ahorrando para poder comprar las partituras, que eran papeles tirados, sin ningún valor, pero para mí representaban un tesoro. Porque esos hombres eran muy viejitos o ya se habían muerto. Yo no los conocí. Pero yo dije, ¿cómo semejante tesoro vamos a perder? Y todo va en un paso a la evolución. Todo va evolucionando. En este momento en mi país hay mucho interés por los jóvenes pianistas. Y están tocando Roncal, y están tocando Balda, y están tocando toda la música que, bueno, supongo que algo tengo que ver ahí, ¿no? Que yo le había dado cierto valor, todo el valor que tenía. Bueno, y ese ir y venir de mi vida también me permitió estar cerca de las autoridades. Fue un peregrinaje sin respuesta, porque yo necesitaba plata, obvio. Tenía que comprar partituras, tenía que mejorar mis estudios. Entonces todo se convertía en billetes, y en precio y en costos. Y bueno, yo no me desanimé nunca. He trabajado muchísimo. He trabajado como profesora. He ayudado muchísimo a mi marido para seguir aumentando nuestros fondos y hacer estas locuras. ¿Quién sabe quiénes han perdido algo ahí han sido mis hijos?
porque el patrimonio que les tocaba a ellos, yo lo estaba disponiendo, apoyando el trabajo de estos bolivianos, que nadie se acordaba de ellos, porque simplemente eran cholos. Había un compositor, Miguel Abalda, él era abogado y tenía una economía bastante sólida, entonces pudo comprar un hermoso piano en su salón y abajo a la entrada de su casa tenía un pequeño piano vertical. Su esposa, él se compró sus pianos, pero su esposa no le permitía tocar la música, su música en su hermoso piano. Su música, sus composiciones tenía que tocarlas en la entrada, en el pianito vertical. El piano de cola tenía que utilizarlo para tocar la música de los grandes universales europeos, en fin, de los grandes músicos. Ya da risa. Es tan trágica la escena. Yo, bueno, me pongo a pensar y digo, pero qué terrible, él se compró un hermoso piano para tocar lo que él había hecho, ¿no? ¿Y quién se ponía su esposa? Sí, el complejo, es que ahí, eso hay que romper, los complejos, de un extremo al otro. Una pregunta para los dos. Me gustaría que me responda en este caso Mariano y luego María Antonieta. ¿Cómo se rompen estos complejos? ¿Cómo hemos pasado en Bolivia de un extremo al otro? O sea, antes quizás no las clases sociales, sino las diferentes culturas, porque nosotros somos un abanico de diferentes culturas. ¿Qué podemos hacer para que haya ese encuentro, ese punto de encuentro de convivencia y nos respetemos entre todas las culturas que existen en nuestros propios países? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo reconciliamos un país tan dividido y que en los últimos años, en forma oficial, se ha predicado el odio a la gente que no es indígena, que es una minoría, evidentemente, pero tampoco hay mayoría del otro lado, porque el país es cada vez más mestizo. Es una mezcla de sangre, como dices tú. Yo no sé, el remedio es la educación, pero ya te he contado en qué nivel está la educación. Los niños han perdido ya 2 años con la pandemia. No podemos usar medios electrónicos porque no hay dinero. El internet no llega a todo el país, los profesores no se manejan bien y es un verdadero drama nacional. Que superar primero esta pandemia y después hacer política y enderezar el rumbo de Bolivia. Ojalá que se pueda hacer. Bueno, yo creo que ahora en este mismo momento estamos haciendo nosotros nuestra política cultural. Recordando la historia, creando estas memorias. Y qué interesante lo que comenta María Antonieta, rechazados grandes compositores porque eran mestizos, o sea, que no se haya permitido crear o escuchar sus obras y tener que siempre estar influenciados porque lo de afuera es mejor. ¿Cómo se convive con eso, María Antonieta? ¿Por qué no cambiamos esto? ¿Qué incentivarías tú a una juventud? Para que Mónica, el mayor problema, el mayor que hemos tenido, ha sido el complejo de superioridad que nos vino desde la colonia, porque cuando los colonizadores empezaron a ver el talento de los nativos, no les gustaba. Entonces trataban de hacerlos a un lado, trataban de disminuir la importancia de su trabajo. Entonces, desde esa época viene alimentándose esa forma de comportamiento a través de los sentimientos humanos, mezquindad, envidia, problemas de comunicación o de familias, o porque tú llevas un apellido como yo, tienes que ser lastimada, porque tienen que buscar a alguien a quien hacerle entender. Bueno, entonces, y a alguien a quien hacerle entender está en la luna, como yo. Yo tenía mi camino, tenía mi rumbo, sin embargo, en mi vida he sido muy lastimada. Como profesor de escuela,
profesor de escuelas, siempre he trabajado en escuelas muy humildes, escuelas que no eran sobresalientes. Y eso me ha ayudado muchísimo, porque he visto la reacción del niño campesino al ingresar a la ciudad. Cuando están ingresando frescos y llenos de vitalidad, con sentimientos libres de tanto complejo. Porque ahorita, como dice Mariano, ese sentimiento que tratan de inculcarnos de las diferencias, que por ti eres así o eres asá, eso es lo que nos perjudica más en este momento. Yo pienso que los partidos políticos siempre van a existir, pero ese tendría que ser un campo diferente. Los que somos apolíticos, yo no podía meterme en política. ¿Por qué? Todos estos compositores han tenido una época en su vida, la época cuando ellos eran jóvenes, cuando estaban llenos de vitalidad, que obvio que han sido políticos y han retenido la historia en sus notas musicales. Yo al revisar su vida me quedo impresionada. Y también no me puedo preocupar de las familias, porque las familias han tenido mucha importancia. El apellido ha sido básico, elemental. Entonces eran dos aspectos con los que no tenía yo que tener contacto, ni siquiera acordarme que existían. Y dedicarme a la línea de la música a través de la perfección del sonido y de la armonización. Además, es una música con identidad propia. Toda la inspiración está en los instrumentos andinos, en los colores justamente de las polleras, en la belleza de los paisajes, pero ahí está nuestra música. Entonces yo digo, pero una cosa tan linda como es la pollera, ¿por qué la utilizan como si fuera un arma de fuego? No tienen que ver eso, no tienen que hacer nada. Todos nos vestimos como queremos. La observación humana tendría que ir primero a la reacción humana, no como buscar escudos que nos perjudican tanto. Yo, para tener éxito, quién sabe si me hubiera buscado un disfraz, algo no sé, diferente. Para tocar las cuecas tenía que ver, muchos amigos me decían, ¿por qué no te pones pollera para tocar tus cuecas? Quién sabe tenía que haber hecho, pero yo me ponía siempre un traje, trataba de infundir respeto, como si fuera la música más hermosa del mundo. Entonces, bueno, ahí vamos, Mónica. Para cambiar todo eso, la educación con buenas intenciones, no la educación dirigida a la maldad humana. Es decir, para ser un buen maestro, primero hay que ser noble de corazón. No hay que buscar las endijas de la maldad, porque eso es lo que nos está perjudicando en este momento. Es decir, estamos en un confrontamiento sin tregua, sin ninguna opción además. Te comento lo que me ha pasado hace algo con esta niña. Eso no se puede tolerar. ¿Cómo vamos a tratar nosotros siempre con terceras personas para llegar a la persona con la cual tenemos que conversar? Estamos conversando. Además, por redes, no hay nada, una cortina, no hay nada que nos impida en este momento tener la libertad de vernos a los ojos. Es lo que ¿sí? Es lo que tú dijiste. Primero tenemos que romper con los complejos. Hay que romper con los complejos. Cuando un país rompe con sus complejos, es libre para crecer. Hay muchos efectos marginales que son deplorables. Vamos a adentrarnos un poquito en el ámbito cultural en cuanto a los intelectuales bolivianos, los que han estado dentro del país. Menciónenos algunos, aquellos que usted conoció, que están en su memoria o que a lo largo de la historia han influenciado en el desarrollo del país. No, ya tenemos aquí placer a María ahí tienes el ejemplo de María Antonieta, pertenece a esa minoría del espíritu que mantiene viva la fe en Bolivia. Yo creo, como Voltaire, que hay que regar el propio jardín, ya que no puedes regar a los demás, y con eso influir a mejorar las condiciones de vida. En mi caso, yo mantengo un programa de televisión semanal se llama Identidad y Magia Bolivia,
donde hago entrevistas a escritores, artistas, artesanos, médicos, sacerdotes, poetas y a músicos también, naturalmente. ¿Sí? ¿Cómo fue, Mariano, el encuentro tuyo con María Antonieta? ¿Cómo fue el primer encuentro? ¿Cómo se llegaron a conocer? ¿Fue la música? Bueno, justamente le hice un programa en Sucre y de esto hace, no sé si se acordará ella, hace unos 6 años. O sea, y fue un programa muy escuchado y muy aplaudido porque la gente llama a la televisora cuando le gusta algo. Y en el caso de María Antonieta hubo muchas llamadas felicitándola. Así es que estuve con ella en su casa, con su esposo, y pasamos una buena tarde juntos. Y si vuelvo a Sucre, pues la voy a buscar también. Claro que sí. María Antonieta, dentro del programa tocaron justamente estos temas de lo que son los compositores, la selección de los compositores, María Antonieta. ¿Cómo? Bueno, mira, yo lo conocí a Mariano gracias a Beatriz. Ella fue la que organizó la presentación que tuvimos. Beatriz, yo digo, siempre es la musa en Mariano. Mariano quiere tanto Sucre gracias a Beatriz. Beatriz es de Sucre. Es decir, ella le inculcó ese amor por nuestra ciudad. Sucre es una ciudad muy linda, pero en este momento ya estamos en un lugar muy olvidado. A nivel de ciudad ha ido creciendo el eje central y nosotros como eje central estamos muy lejos. Entonces nuestra ciudad está con muchas falencias. Para mí conocer una personalidad como Mariano fue un verdadero honor. Además, sabes, yo había ido siguiendo en cierta forma la carrera de Mariano. Cuando trabajaba yo de profesora, yo tuve una beca a Málaga. Yo estaba de profesora. Entonces, al tener esta beca, tenía que llegar al Ministerio de Educación para que me dieran permiso. Llegué al Ministerio de Educación y estaba Mariano Baptista de ministro de Educación. ¿Sabes? Cosa rara. En el día, yo llegué de Potosí, en la noche, al día siguiente estuve en el ministerio. En el día, Mónica, me dieron el permiso con la debida resolución ministerial. En el día. Porque aquí los trámites duran años. Años. Me acabas de demostrar algo, María Nieta. Yo fui a buscarlo para mostrarle la beca que él como ministro tenía que apoyarme para que yo tenga permiso para salir de la escuela, para no trabajar un año e irme a estudiar. Pero como te digo, yo le entregué la nota al señor secretario que estaba ahí afuera y que por favor le muestre al ministro. Inmediatamente el ministro me recibió, Mariano Baptista. A ver, tú anda ahorita, en este momento, y en cualquier momento, anda a una oficina y pedí una entrevista con una autoridad. Imposible. Están en reunión. Yo no sé qué nomás hablan ahí adentro, no sé, porque viven en reunión. Una tragedia. Mira, fue increíble para mí, o sea que tenía la imagen de Mariano Baptista como un verdadero señor primero, ¿no? Un señor. Después, obvio, fue un embajador. En su época, que lastimosamente no duró mucho, pues como ministro de Educación, yo siempre soñaba que él vuelva al ministerio el momento que yo tenía los libros listos. ¿Cómo me hubiera ido de bien con Mariano Baptista? Hasta ahora añoro la presencia de Mariano como autoridad en algún lugar. Yo pienso que el país primero tiene que estar pendiente de estas personalidades. No puede dejarlos así, que se pierdan, que se mezclen, porque es difícil que se mezclen, ¿no? Pero que no tengan el lugar que les corresponde. Si mi país tuviera 5 Marianos Baptista
y 5 Beatriz Rosell, yo estaría feliz. Estaría disfrutando de un hermoso país. Eso necesitamos, Mónica. Gente educada, gente preparada, gente considerada. Es decir, que tienen no solamente la educación, sino la virtud de un humano en toda la extensión de la palabra. Bueno, que lo lleve adelante, claro. Voy a decir en ese momento, fíjate, esa es la pareja de Mariano y Beatriz. Se me vino algo absurdo de pensar. Estaba pensando, ahora que tú decías esto, de grandes políticos, diplomáticos, pero que tienen la mente clara, la inteligencia en otro nivel. Y estaba imaginándome en este momento a este Bolivia que yo conozco, rico, entre, por ejemplo, te lo pongo así al azar, entre Francia y Alemania, o Bolivia entre estos países nórdicos, entre Suiza y Finlandia o Noruega. Así es. ¿Qué sería? Así es que sabes la capacidad de estas personas, que también he tenido la suerte de conocerlas. Yo digo, cada uno de ellos, como tú, han sido un premio en mi vida. Porque creo que todos merecemos conocer a las personas de ese nivel. Bueno, yo porque si no, ¿qué haríamos? Mónica, estaríamos perdidos. Yo tengo que aquí contar la anécdota de María Antonieta cuando fue invitada. Yo digo que a los mejores lugares del mundo, cuando dio su conferencia magistral en la New York Public Library, la dio con una sencillez, con una inteligencia, con una diplomacia, que todo el mundo estaba sorprendido. O sea, esta embajadora, digo, perdona que utilice ese término, esta embajadora, ¿cómo es que Bolivia ha dado tantos grandes genios y no han sido apoyados? Entonces, eso es lo maravilloso. Eso es lo que la gente se quedó, en este momento, es lo que la gente de la New York Public Library de Nueva York se quedó con esa imagen. Bolivia con este nivel de intelectuales. Eso es lo que tenemos que fomentar. Bueno, mira, yo tuve la suerte de llegar a un vicepresidente de la República, don Julio Garrett. Había conocido yo a un japonés que llegaron a Potosí a organizar los teléfonos de la empresa Oki. Bueno, y a través de mi conversación, él me explicó que estaban organizando los equipos Yamaha. Al organizar los equipos Yamaha, ellos necesitaban músicos que sepan también de folclore y tenían que tener realmente preparación de conservatorio. Yo me enteré, pero me enteré tarde. Él me comentó, yo llegué pues hasta la vicepresidencia. Ya te puedes imaginar cómo, en qué sentido, cómo me comportaría que llegué. Llegué frente a don Julio Garrett. Él, al ver mi tenacidad, mi fuerza de voluntad, que fácilmente no aceptaba la palabra no, imposible. Entonces, mira, me prestó todo el apoyo que pudo, porque semejante beca ya había sido revertida en el país. 2 años de estar en el Japón para la construcción de estos equipos. Y Bolivia no ingresó, porque no encontraron a la persona adecuada. Cuando yo llegué a la beca ya era tarde, ya estaba revertida. Ese es el problema del centralismo. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esos son las 3 ciudades que tienen opciones. Por eso para mí fue una verdadera sorpresa, Mónica, conocerte, que me apoyes tanto. Ya te puedes imaginar lo que ha sido en mi vida. Algo muy especial. Yo siempre... Algo como que yo no contaba, Mónica, yo no contaba. Para mí, para todos los que estuvimos aquí fue un honor, porque es maravilloso, en nuestra memoria queda esto. Una gran pianista, compositora de Latinoamérica, al nivel de los más grandes. O sea, no lo digo yo, lo dijeron los grandes críticos, al nivel de los intelectuales, de los compositores más grandes. Como estos invitados que estaban de Europa, de Estados Unidos. Entonces, por eso yo siempre creo en
creo en las personas. Creo en las personas que transforman sociedades, que transforman países. Dejemos de lado la política, dejemos todo esto. Seamos nosotros los que hagamos esa transformación, pero sembremos en nuestros jóvenes esos cambios. Pero Mónica, lastimosamente en mi país, nadie se enteró. Nadie. Bueno, No tuve entrevistas, no tuve. Tú mismo eres testigo, no había un solo representante boliviano, solo era mi familia. Mi esposo que me acompaña siempre y ese rato, el momento que llegó mi hijo. No había ni un boliviano más. Yo no sé si te recuerdas cuando te presentó María Liz Gazarian, la directora del departamento de máster en la Universidad de San John, dijo, tenemos una embajadora de Latinoamérica universal. Eso es lo que cuenta. Porque quizás en este pequeño país, Bolivia, rico, pero con personas con su mayoría de mente reducida, no pasa nada. Pero es el aspecto universal, o sea, la embajadora, porque un día Bolivia será reconocido por tu nombre. Eso es fundamental. Y yo estaba aquí anotando, fíjate, yo estaba anotando algunas partes de la conversación con Mariano. Mariano decía, no podemos hacer nada, pero yo aquí estoy anotando de sus propias palabras conclusiones en las que dice, sí, nuestro país va a cambiar cuando tenga más educación. Fíjate, ya estamos dando soluciones. Va a cambiar cuando tenga solución en la educación. Cuando nos preocupemos de que los seres humanos son los que transforman la sociedad, lo ha dicho Mariano. Y algo importante, no esperemos que los demás hagan. Cada uno de nosotros estamos contribuyendo. Y esa fue la pregunta cuando le hice, ¿cómo has llevado todo este proyecto de la televisión durante tantos años? ¿Quiénes han pasado por ahí? Dijo, 800 personas. Quiere decir que sí, esas 800 personas cavaran en la mentalidad de cada uno de los bolivianos esa reconciliación con su propia cultura, valorarse. He tomado las palabras que él dice, el valorarse, el reconocer el talento que tenemos, la capacidad, el desarrollo, cambiaría Bolivia. Claro, evidentemente. Y, por ejemplo, no puedo hablar de, bueno, diríamos de otros lugares, pero en el caso de Nueva York es el consenso de la humanidad. Aquí hablamos más de 200 lenguas. Se respetan esas 200 lenguas. Se respeta al otro. Claro. Eso es lo que incentivamos, sobre todo los que estamos en la academia, en las universidades, a nuestros alumnos incentivamos algo que es fundamental. Conozcamos primero al otro, veamos las riquezas del otro para poder comprender. Y eso le comentaba a María Antonieta. Cuando hablamos de Bolivia, hablamos de esas riquezas, hablamos de ese talento. Entonces, por eso se mira hacia Latinoamérica también. Surge algo muy interesante, se mira a Latinoamérica con respeto, pero el latinoamericano no se ve así. María Antonieta, ¿nos podrías hablar un poquito más de esa riqueza de la que tú has conocido en tu propio país y que no ha sido valorado? Háblanos más. Todos estos intelectuales, todo esto que tú nos estabas comentando. Bueno, como decía Mariano, tenemos un defecto terrible, el defecto de Adán. El que hace algo, empezó la historia y ahí la empezó. No tenemos un pasado, un recorrido, porque todo es un resultado. No es aparecer de golpe. Todo es el resultado de diferentes acciones que al final el secreto del éxito está eso, en recordar a todas las personas que intervienen para permitir que en su momento nuestra juventud conozca la llave del secreto de la vida, la historia. Si no hay historia, no hay nada. No podemos aparecer de golpe, porque ese no es el proceso lógico. Y la llave de la vida será pues nuestra historia. Y Mariano tiene libros hermosos de nuestra historia. Sí,
Bueno, vamos en otro momento a entrar en un tema sobre estos aspectos, sobre lo que es en sí la cultura de Bolivia, la historia de Bolivia, quiénes han intervenido en la historia de Bolivia, porque muchas veces estuvimos conversando, tengo aquí un fragmento en el que María Antonieta dice, en alguna conversación anterior, ella dice, han contribuido muchos extranjeros al desarrollo de nuestro propio país. Y justamente estaba haciendo la anécdota de que yo soy de Ecuador y hay un ecuatoriano que también ha contribuido. María Antonieta, ¿nos comentas ese pequeño detalle y luego nos comenta el mismo detalle Mariano? Él él pintó el billete de Bolivia. El primer billete de Bolivia fue hecho por un ecuatoriano, un señor Toro. Él pintó el billete. ¿Y quién me comentó a mí eso? Teníamos nosotros aquí una personalidad, Manolo Jiménez. Él era enamorado de nuestro país, como todos, ¿no? Hay un grupo especial, Mónica. Hay un grupo de gente que se enamora, bueno, tú sabes más que yo. Ama el país, pero tú amas el mundo. Tu país lo amas, pero tú amas el mundo. Nosotros que no conocemos mucho el mundo, amamos nuestro país. Y él me hizo ese comentario, que el primer billete fue hecho, pintado por un ecuatoriano. Porque estas habilidades, que tú también las tienes, porque eres una gran pintora, ¿no? Estas habilidades que nos vienen desde nuestros ancestros, se van desarrollando también con la evolución, a través de nuestras experiencias. Cada reacción que tenemos, cada motivación van alimentando esa fuente de riqueza que todos tenemos, ¿no? La cosa es encontrar el secreto, ¿dónde está? Muchos talentos en nuestro país se pierden por eso, porque quieren hacer algo que no deben, cuando tienen un talento muy especial para una determinada actividad. Lo bueno sería encontrar el talento de niños. Yo tuve esa suerte, ¿sabes? De muy niña descubrí lo que me gustaba hacer. Entonces, tú también. Entonces, hemos sido beneficiadas. Hay gente que se beneficia. Mariano, Beatriz. Tendríamos que tener una lista larguísima de la gente que hemos sabido que nos gustaba y hemos ido desarrollando en beneficio de también mucha gente, ¿no? No solamente es un beneficio, pero bueno, todos vamos dejando una... Yo creo que es una riqueza el ejemplo que estemos nosotros aquí, para mí, para nuestro departamento, para los latinoamericanos que estamos en los Estados Unidos, es una riqueza que tengamos a uno de los grandes investigadores, historiadores de Bolivia, el gran maestro Mariano Bautista Gumucio. Que tengamos aquí una gran pianista, compositora, María Antonieta Mesa de Pacheco, y que tengamos a una gran intelectual, académica, Beatriz Rosell. Eso es lo que hace que encuentros transformen la sociedad y nuestra juventud. Eso es maravilloso. Entonces, estamos aprendiendo, estamos haciendo un recorrido por la memoria histórica. Y saben que no tenemos barreras para descubrir eso, porque hemos dejado de lado todas esas barreras que cortan, que coartan la libertad creativa, la imaginación. Mariano, hay un tema que no hemos tocado. Estábamos hablando de la riqueza cultural de Bolivia, pero ¿y qué de las tradiciones de Bolivia, de su música, de folclore, de esa riqueza justamente cultural? Háblanos un poquito de esto. Bueno, Bolivia ha tenido el privilegio de contar con varias nominaciones de UNESCO. La ciudad de Sucre, la ciudad de Potosí, Tiahuanaco, las misiones jesuíticas del Oriente, que son un fenómeno interesantísimo, que son las únicas vivas, porque hay ruinas jesuíticas en
Paraguay, en Brasil y en la Argentina, pero la gente no vive allá. En Bolivia son pueblos vivos, muy activos, y que han recuperado la música barroca que dejaron los jesuitas. Es uno de los grandes aciertos de hace 20 años, diré. Se han reconstruido los hermosos templos que ellos dejaron en la selva. En la parte de Mojo se ha perdido, es la parte del Beni. Pero bueno, también tenemos la distinción de UNESCO para el Carnaval de Oruro, que es uno de los carnavales más cotizados en América Latina. Es interesante cómo nosotros estamos defendiendo eso, de que se hable con respeto, con dignidad, porque los idiomas respetables son el francés, el italiano, el inglés, porque es importante en la economía, en la cultura, en la ciencia. Entonces, para que un idioma resalte y sobreviva, tenemos que tener científicos, intelectuales, gente en la cultura, en la historia. Es verdad. Pero lo que dice María Antonieta es muy cierto. La comunidad hispana debe tener más de 500 millones en el mundo. Y como decía Pablo Neruda, el premio Nobel, los conquistadores se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Y ese es el mérito realmente de España. La presencia de la mujer en el ámbito cultural, esa evolución en Bolivia. Bueno, sí, en el siglo XIX hay muy pocas. Una, la Mujía, que es del siglo XIX, pero luego en el siglo XX ya tenemos más escritoras, sobre todo, y van empezando en la primera parte del siglo XX a ir a la universidad. Tenemos las primeras abogadas en Sucre o en La Paz. La escuela normal recibe muchísimas estudiantes mujeres. Se vuelve una profesión femenina, no solamente, pero atrae a las señoritas que toman la enseñanza como una cuestión de vocación y como una misión en la vida y un periodo dorado en la Escuela Normal de Sucre. De estas primeras generaciones de maestros que tienen una visión muy distinta a la que se puede tener hoy, reclamando los sueldos, etc. Pero la mujer está allí, en una de las profesiones más importantes, en la enseñanza. Y más tarde vienen otros espacios en los que se puede reconocer a la mujer. Son tardíos porque había un dominio total de los hombres. Las mujeres recién tienen el voto en 1953. Como con el MNR, antes no podían votar las mujeres. Tenían muchas restricciones, así que ese periodo anterior al 52 y segunda mitad del siglo XX. Bueno, nosotros tenemos en Ecuador una anécdota muy interesante que es Matilde Hidalgo de Prócer, la primera mujer en Ecuador que vota, la primera mujer médico. Y es interesante la historia porque detrás de él hubo un gran hombre. Sí, Beatriz, para finalizar nuestra conversación, no puedo creerlo, hemos estado más de 2-3 horas, pero ha sido enriquecedor, lleno de anécdotas, de historias, y yo creo que lo volveremos a repetir con nuevos temas porque todavía nos quedan muchos conceptos pendientes. Beatriz, para la juventud, para la mujer, ¿qué camino es el correcto para su desarrollo? Reclamar los derechos de las mujeres, porque ya sabemos que somos la mitad de la humanidad y que los hombres durante toda la historia del mundo, salvo alguna excepción, han dominado
de una manera muy natural el mundo de la política, de la economía, todo, absolutamente todo, e incluso en el hogar. Los hombres eran los jefes que mandaban y las mujeres tenían que obedecer. Y sabemos muy bien que eso se ha abierto en el siglo pasado, después de la lucha muy grande de las mujeres. Así que lo que siempre digo a mis estudiantes en la carrera de historia, chicas y chicos, les digo, no tenemos que olvidarnos de esas discriminaciones tan estúpidas de dividir a la gente por el color de la piel, por el idioma que hablan y por el género al que pertenecen. Hombres y mujeres podemos dar mucho más al mundo entero. Entonces, sí, las chicas tienen que estudiar, hacer respetar sus derechos y tienen que buscar realizarse igual que los hombres, porque hay posibilidades, ahora es un poco más difícil por la pandemia, por las condiciones económicas, pero no es imposible. Hay siempre caminos, hay que ser optimista y hay que salir adelante, aunque sea difícil. Sobre todo al principio puede ser difícil, pero una vez que una mujer ha encontrado un espacio donde pueda desarrollarse, pienso que sigue adelante. Hay esperanzas. María Antonieta, el papel de Sí, la mujer. yo aquí estoy con dos ejemplos excepcionales. Dos mujeres valientes, muy valiosas, que han seguido un camino de estudio, de preparación. ¿Qué más que el ejemplo? A veces las palabras no repercuten tanto en la gente que está observando, sobre todo en la juventud y los niños, como los ejemplos vivos. ¿Qué más ejemplo que ustedes? Yo las miro a las dos con mucha admiración. Mujeres tan valiosas, tan valientes, cada una en lo que les ha tocado vivir, se han destacado muchísimo. Ese es el papel de la mujer. Junto con Tratar María de llegar, Antonieta. tratar de llegar siempre arriba, no por delante del hombre, porque cada uno tiene su función. Sí, La mujer no puede vivir sin el hombre y el hombre sin la mujer, porque ambos nos apoyamos. Somos sexos diferentes, pero al apoyarnos permitimos que el mundo vaya cambiando, que no haya tanta maldad, tanto decir tú eres más, yo menos, eso no tiene que existir. A través de los hechos se irá viendo el aporte y nosotros no vamos a juzgar ese aporte. Va a juzgar quién nos vea después, cuando nosotros ya no estemos aquí. ¿Quién necesite de nosotros? Porque las tres estamos dejando documentos con nuestras experiencias, con nuestro esfuerzo. Para mí ha sido realmente no solamente grato, sino un verdadero honor estar con ustedes, queridas amigas. Yo me siento tan feliz de hablar con gente que pone todo de su parte, ¿cómo les diré? Venciendo todo lo que significa barreras humanas, apoyándonos para que todo vaya hacia adelante. Ese es el papel de la mujer. No ir poniendo zancadillas ni poniendo piedras en el camino. Eso no debe ser. Es la primera lucha que tiene que tener la mujer. Porque en todas las organizaciones ahora, quién sabe, hay más mujeres que hombres por el número que tenemos. Numéricamente estamos aumentando y los hombres creo que están disminuyendo, no sé. Pero lo cierto es que al apoyarnos, hacemos que esta sociedad cambie. Porque la mujer está también llena de virtudes. La mujer está llena de dulzura, de un comportamiento más humano. El hombre por naturaleza está hecho para la lucha por la vida. Nosotros estamos ingresando a ese mundo, pero con sentimientos, con otra forma de comportarnos. Entonces, bueno, yo me imagino que al ir los dos, ambos, hombres y mujeres juntos, nos va a ir realmente bien. Ojalá cambie y toda esta experiencia de podernos comunicar todos, gracias a la pandemia, terrible que todo tenga un precio tan alto, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, yo, bueno, nunca me hubiera comunicado así con ustedes. Las hubiera tenido que ver
físicamente, no por el Zoom. Después de todo, es muy lindo el Zoom. Bueno, Mil gracias. Mil yo gracias a ti, Mónica. Nos has propiciado un hermoso espacio para conversar tantas horas, como dices, de una manera totalmente grata y profunda a la vez. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar junto a dos grandes mujeres. Y qué mejor finalizar este encuentro con dos grandes mujeres latinoamericanas. ¿Sí? Es un honor realmente. Y luego algo maravilloso, yo quiero quedarme con estas palabras de Mariano Baptista. Dice, Bolivia se está formando. Es un país que ha ido en transformación. Tengo fe en mi país. Reconocemos al otro en nosotros mismos y valoramos el entendimiento, el respeto de nuestros pueblos, alejados de la burocracia, en el concilio humano. Qué maravillosas palabras, no solamente para despedir este programa, sino para hacer un compromiso de que tenemos que volver a crear un nuevo diálogo porque tenemos todavía muchos temas pendientes que yo sé que 3 horas parecen mucho, pero ha sido tan maravilloso de tantas cosas que hemos dejado afuera. Nos queda pendiente el tema de la gastronomía, del viaje interior por Bolivia, de la riqueza de su minería, sus tradiciones, su cultura, lo que es la diferenciación entre la artesanía. Nos quedan muchos temas pendientes. De las últimas palabras, Beatriz, tus palabras de despedida a este maravilloso encuentro. Bueno, justamente es un ejemplo de lo que podemos hacer ahora, pese a todo lo negativo. Esta conversación, sin contar los kilómetros que nos separan, no hubiera sido posible en otras condiciones, y estoy convencida desde muy jovencita de que la comunicación es la base de un mundo mejor. Sí, la educación, por cierto, pero la educación también es comunicación. El conocimiento de la otra persona, el poder apreciar lo que hace, lo que piensa, lo que tiene, es el mayor puente para crear un nuevo mundo. Ojalá podamos todos los humanos mejorar lo que hemos recibido y podamos dejar de herencia a nuestros hijos un espacio mejor, pero interviniendo en la construcción cada uno de nosotros, no dejando al resto, cada uno de nosotros que aporte con un granito y llegaremos a algún lado. Tus palabras, María Antonieta. Mónica, siempre serás un ejemplo para mí a pesar de tu juventud. Cuando hablaba con Beatriz, yo le puse un mensaje. Es muy inteligente y es habilísima. Mónica, eso eres tú, muy inteligente. Y eres una mujer, a pesar de tu edad, porque te conozco, eres muy joven, eres sabia. Tú manejas las cosas como es una mujer, con dulzura, con paciencia, con toda la consideración hacia el ser humano. Mónica, 1.000.000 de gracias. Si nunca me voy a cansar de agradecerte. ¿Quién me hubiera conocido a mí si no eras tú? Nadie. Mónica, el mundo es estrecho cuando quiere ser estrecho. El mundo se abre cuando tiene la mano de una persona como tú. Ahí lo tenemos a Mariano Baptista, a Beatriz Rosell, pero también nos demuestra que la mujer no puede vivir sin el hombre y el hombre no puede vivir sin la mujer. Mira los conceptos de Mariano. Son sabios, son calmos, porque es un hombre sabio. Y tiene la suerte de estar al lado de Beatriz y haber hecho una pareja tan linda que los dos se acompañan. Eso nos demuestra lo que es una pareja. Tú tienes también un esposo que es excepcional. Y yo, gracias a Dios, también tengo uno mío que, bueno, también me apoya muchísimo.
Así que lo que hay que agradecer es la suerte que hemos tenido. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Somos 3 mujeres afortunadas en las que demostramos que fuera de todo concepto, una gran mujer es grande porque tiene hombres detrás. Y yo voy a referirme al esposo y a los hijos que tenemos. Así porque es. tenemos grandes hijos y cuando hay grandes hombres detrás es porque han habido grandes mujeres formando grandes hombres. Nosotros como mujeres es nuestra responsabilidad crear buenos hijos, que son el futuro de todo. Y tenemos la fortuna de tener grandes hombres que son nuestros respaldos, que admiran nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que fomentar, no la división, todo lo contrario. La integración de hombres y mujeres para una mejor sociedad, para una gran Latinoamérica. Gracias, queridas amigas. Mi admiración, porque soy yo la que ha tenido el honor de estar con grandes mujeres, compartir, descubrir Latinoamérica a través de vuestras imágenes. Gracias por estar aquí. Gracias, por Mónica. ser parte de este sueño. Abrazos, abrazos. Chao. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.